Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Seher dijo vamos dime lo que dijo Nedim. Dijo que si Yaman Zeki estaba en buenas condiciones, podría ser transferido. Seher dijo que nuestras oraciones fueron aceptadas, gracias a Dios. Kanan también fingió ser feliz. Ali y Duigu comenzaron a discutir sobre la charla de negocios. Black preguntó qué estaba pasando. Seher dijo déjame hacer un café. Yaman dijo que dejes el café y te quedes conmigo. No sabes lo feliz que estaba Seher. Insistí mucho en la señora Kanan. Pero sabías, Zeki dijo, decías que te mejores. En ese momento, Yusuf vino y dijo, ¿estás tomando café? Signo de interrogación abierta. ¿Puedo tomarlo también? Yaman y Seher dijeron que se sienten, pero es temprano para el café. Entonces Yusuf dijo tengo una tarea muy importante, tengo un show al final de la escuela, necesito estudiar y se fue. Kanan y Fual estaban hablando. Kanan dijo que 9 vidas serán bendecidas y sanadas y una será donante. Fual dijo ¿qué vas a hacer? El hombre salió del coma, ¿qué puedes hacer? Kanan dijo que encontraré una manera de no rendirme nunca. El estado del sultán vino a visitar a Sera. Hizo como si no supiera nada. Empezó a hablar de un familiar. Había una tía, vivía sola con su hija lo era todo. Luego entendimos que la mujer no estaba dejando a su hija por egoísmo. Dejó a su hija sin esperanza. Luego contrajo una enfermedad y murió, y su madre murió después de ella, dijo. De hecho, el sultán todavía se refería a Sera. Aiten entendió, creo que ella sabe algo, dijo el sultán cuando aún no estaba. Sara ni siquiera podía hablar. Dejó a sus hombres a la cabeza de Nedim Zeki. En ese momento, Fual se acercó a él y le dijo, vine al médico, te invito a un café si quieres. Kanan estaba en la puerta de la habitación en ese momento. Tan pronto como Nedim se fue, corrió hacia la puerta. La seguridad dijo que hay quejas de los pacientes, no puedes esperar así, y envió a los hombres en ese momento. Kanan entró en la habitación. Zeki estaba durmiendo, sacó un medicamento de su bolso en ese momento y entró Nedim. La señora Kanan dijo, ¿qué haces aquí? Cuando Kanan lo vio, dijo, vine a agradecer a Zeki. ¿Cómo no puedes mantener a Fualin contigo cuando acudes a él? Dijo Nedim y. Cuando Fual llamó a los guardias, fue y dijo ¿qué puedo hacer? En ese momento, Negmi llegó a Kanan. Kanan se enojó y dijo ¿qué haces aquí? Negmi dijo que no tengo otra opción, necesito dinero para desaparecer. Cuando Kanan dio el dinero, vino Seher. ¿Qué estás haciendo? Dijo, te encontramos aquí. Había venido a visitar a Kanan Zeki, dijo que era mi vecina del barrio antiguo, estaba muy preocupada. Como si conociera a este hombre, se dijo Seher. Aiten estaba muy molesta, no aguantaba la emoción, llamó y dijo te diré algo. Pero no le digas a Sera lo que escuchaste de mí y comenzó a contar lo que hizo Sera. Yusuf estaba preparando la mesa para su tío. Cuando llamaron a la puerta, abrió de inmediato. El tío tía dijo que vinieran rápido y los llevó a la mesa. Dijo que lo hizo por ti y yo ayudé. Gracias Yaman. Yusuf dijo que solo falta el pastel de rollo. Lo tomaré de todos modos, tuve que tomar medicamentos, dijo, me enviaron mal, y justo cuando se iba, Neslihan Kanan dijo, ¿puedes tomar el medicamento de la señora? No pude salir. La emoción ha llegado a casa. Sera, mi hija le dijo a Duigu, ¿por qué viniste temprano? Mamá dijo, ¿cómo puedes hacer esto? No me amas en absoluto, no piensas en absoluto. Seher estaba tomando medicamentos. Tenga mucho cuidado al tomar los medicamentos de Kanan. Nuestro paciente dijo que era cáncer. El farmacéutico dijo que los pacientes con cáncer no pueden usar este medicamento. Seher no lo creía, pero dijo que tiene síntomas. El farmacéutico dijo que es normal debido a los efectos secundarios de este medicamento. Seher estaba muy sorprendida y empezó a entender que algo estaba pasando. Es decir, son todas mentiras, están enfermas, nos están engañando, dijo. En ese momento, Yusuf llamó y dijo, ¿vienes? Duigu dijo, ¿me odias tanto, calumniaste a Ali? Sara no respondió. Duigu estaba ahí llorando, no te gusta lo que he hecho durante años, estoy en silencio, siempre he aguantado lo que hiciste, pero no puedo entender esta crueldad, no puedo defenderte más. Ali era la única persona en este mundo que estaba cerca de mí. Pero Ali no dijo nada a pesar de lo que hiciste, me dijo y se fue. Seher había regresado a casa, pero estaba muy pensativa. Dijo que nos había estado jugando una mala pasada desde que le dio la gana. Yaman dijo bienvenido, pero ni siquiera escuchó. Dijo, ¿por qué estás tan distraído? Seher estuvo a punto de decir que Yaman estaba sufriendo. Vamos a sentarnos y comer, dijo Yusuf. Seher dijo si quieres descansar un poco. Le dijo a Yusuf, empieza a comer, descansemos un poco.
Mientras Seher y Yaman subían, Kanan se bajaba y empezó a toser. Seher dijo que es bueno verte, te daré tu medicina. Kanan se sorprendió. Seher Neslihan preguntó y dijo que lo compré. Kanan dijo, ¿qué problema hiciste, hija mía? Cuando escuchó que estaba tomando la medicina de Seher Isden, dijo que se puso nerviosa. Duigu estaba muy molesto por lo que le había hecho a Ali. Yaman estaba leyendo un libro en la habitación. Seher vino y dijo, ¿estás bien, un poco más? Estoy bien, no te preocupes, ¿estás bien? ¿Hay algún problema? Dijo que miras. Seher dijo que sí, algo sucedió, señora Kanan. Entonces Kanan entró por la puerta y dijo Seher, necesito decirte algo, ¿puedes venir? Seher fue y dijo lo que pasó después de ella. Kanan Seher dijo que este medicamento no es mi medicamento, ¿en qué farmacia lo compraste? El médico envió la receta incorrecta, iré y la cambiaré. Seher dijo que lo compró en el de la esquina. Luego, cuando se fue, entendió lo que aprendí ahora, ¿actuó así de lo realmente fue el medicamento equivocado? Estaba rezando con emoción, espero que me perdones por Ali. Él sabía que algo estaba mal. Volkan vino y dijo, hay una reunión por la noche, tengo permiso para ti en caso de que Ali también pueda tener lugar. Duigu Ali dijo que el comisionado no era culpable, todo era juego de mi madre. Karaya Ali le preguntó al comisionado y se fue de inmediato. Volkan se enojó cuando se fue. Fual dijo, ¿qué tipo de imprudencia es esta? ¿Cómo puedes preguntarle a Neslihan? Kanan no entiende. Fui tras ella y dije Seirin, dije que esta no es mi medicina. Fual dijo ¿qué vamos a hacer con lo inteligente? Kanan dijo que esta vez hice un muy buen plan, no entraré, la enfermera entrará a la habitación, ella hará este trabajo. Duigu le dijo a Ali, no podía pensar que mi madre haría tal cosa, lo siento. Ali dijo que no te disculpes, si uno de mí me hubiera calumniado por ti, no lo creería, así que no te disculpes ni nada. Kanan llamó al médico y le dijo, dije como signo de interrogación abierta ¿puedes hacerlo? Doctor, no soy un tirador, mi doctor dijo que no puedo hacer esto y colgó el teléfono. Fual no aceptó lo que pasó, dijo. Kanan no lo hizo, pero dijo por ahora. Seher seguía pensando, ¿Kanan no estaba realmente enfermo? Seher, tal vez sentiste todo desde el principio, pero antes de decírtelo, necesito estar seguro. Si realmente me dio la receta equivocada, es posible que el médico me lo haya dicho porque tenía miedo de mis sospechas, Yamana dijo que Yaman estaba durmiendo. En ese tiempo, la emoción estaba pensando en cómo perdonarme. Seher no pudo soportarlo y se coló en la habitación de Kanan. Empezó a hurgar en los armarios. Mientras buscaba en el cajón, encontró la llave y abrió la caja, pero no encontró nada. Continuó la búsqueda. Encontró un frasco de medicina en otro cajón. ¿Qué dijo él? Luego sacó una servilleta y la derramó, dijo, vamos a ver qué es esa droga anónima. Luego salió rápidamente de la habitación. Justo cuando estaba saliendo, Kanan salió corriendo a toda prisa. Seher dijo ¿a dónde vas hija mía? Seher dijo que tenía un pequeño trabajo y que me ocuparía de él. Kanan comenzó a toser. Seher dijo, coordinemos un chequeo médico para usted, no retrase su salud. Kanan dijo, deja que Yaman se recupere primero, luego iré al médico. Seher fue al laboratorio para averiguar cuál era la droga. Kanan empezó a sospechar de la situación. La idea de saber que Seher no estaba enfermo lo asustó. Aquí llegamos al final del capítulo, amigos. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que Seher probará que no está enferma y lo dirá a Yamana? Signo de interrogación abierta. ¿Kanan matará a los inteligentes? Asegúrense de escribir sus opiniones en los comentarios, amigos. Nos vemos en el próximo video, adiós.